Bueno, ya para ir cerrando esta parte como de contexto, les vamos a mostrar los tres ejemplos latinoamericanos, los ingleses y los colombianos, ya para entrar ya en detalle como en el proceso. Esto es más un perfilamiento de los temas posibles que ya se han tratado y que ustedes podrían tratar. Entonces, Lina ya lo dijo, en reportajes Joe Sacco trata los juicios que se hicieron en Nueva York para el conflicto en Europa Central. Escapar de la guerra y de las olas es un trabajo realizado por un periodista alemán llamado Olivier Kugler, que trabaja en el periódico The Guardian de Londres, en el que hace reportaje en campo de los migrantes africanos por Europa y que llegan puntualmente al Reino Unido. Y utiliza el formato tabloide clásico de la página impresa del periódico como un gran lienzo para poblar las páginas con un montón de información visual y texto que da contexto a esas historias. Todos son personajes reales. Sarah Glidden es una chica de Estados Unidos, de Boston, también formada en periodismo, que hace una serie de crónicas. Ella es judía, entonces recorre varios espacios, por un lado en la Franja de Gaza, en Palestina, en Israel, también recorre Turquía, Siria, Irak, haciendo crónica de viaje periodística sobre los momentos históricos y sociales que pasan por esos eventos. Eso en el plano como general del mundo. Casos latinoamericanos, tres. Sí, les quería hacer una pregunta por un libro en particular que nos interesa y que lo vi por ahí en una imagen al principio, que es El fotógrafo, el de sí. Hay un elemento que nos llama la atención, que es como una vuelta de tuerca adicional, de hibridación. En el caso que nosotros estamos trabajando, pues es la historia de un empresario que contrata personas que están en el posacuerdo, pero hay una serie, o podríamos conseguir una serie de imágenes de archivo. Sí. ¿Cómo ven ese libro y ese autor en particular? Porque pues, es impresionante, ¿no? Además que la edición es súper bonita. Sí, el fotógrafo es un caso muy interesante, Emmanuel Guibert. Sí. Es el periodista fotógrafo que inicia el proyecto. Él trabaja junto con otro par de dibujantes, investigadores, Lefebvre, y la historia nace del acompañamiento periodístico que él realiza a un equipo de Médicos Sin Fronteras en Afganistán, donde pues él acompaña el relato. 10 años, un poco cerca de 10 años después de haber hecho ese ejercicio, decide contar este relato y como es fotógrafo, pues se encuentra, según palabras de él, con la limitante que implica la representación del relato periodístico desde la fotografía. ¿Qué es lo básico? O sea, es de presentar la fotografía en una alta calidad con un pie de foto, con un pie de imagen, un pie de página que trata de dar contexto, pero que si nos vamos ya a la profundidad del relato, pues plantea una limitante de información. Se encuentra con este equipo de dibujantes e investigadores y lo que hace es precisamente usar las fotografías como base para construir el relato secuencial en lógica de cómic, pero no se desprende totalmente de la fotografía. Usa la fotografía como una viñeta, como una imagen más que hilada y encajada dentro de ese relato con el texto y con dibujos que logran hacer esa secuencialidad y esa transición entre fotografía, dibujo, texto, logran reconstruir esa experiencia y a los personajes que pasan por allí. Entonces, también se permite un juego que permite hacer el cómic y es recrear los sucesos, escenificarlos y en algunos casos dramatizarlos, y esa no es una palabra a la que le debamos temer en la construcción del relato periodístico en ninguno de los géneros y menos en este, porque cae en esas técnicas que desde lo literario y de la composición nos permite
por poner un símil, jugar con la cámara para lograr el mayor énfasis y la mayor carga informativa. Pero ese juego en el fotógrafo es muy interesante porque es la invitación también a entender que el relato gráfico, que el cómic, le puede entrar otros tipos de información visual. En esa lógica, ¿a dónde nos llevan de Augusto Mora? Este es un relato de Augusto Mora, es un historietista mexicano que está aquí en el ejemplo, y Augusto Mora lo que hace aquí también es utilizar ese recurso, mezcla fotografía, dibujo, y lo que hace es precisamente eso, pensar cómo ciertas fotografías que tiene funcionan muy bien y encajan como una viñeta específica, como una narración dentro de la página. Esto, digamos, hay que pensar en toda la estructura de lo que se está contando y la página como tal, cómo está estructurada. Si yo tengo una información en fotografía, puede ser, o un documento de archivo, que también es válido y también se utiliza como recurso, literalmente el documento, un texto, un pedazo de periódico. Ese documento o esa información gráfica, ¿cómo está aportando en la narración? ¿Tiene que ver o no? ¿O está muy puesto abruptamente? ¿O sí permite una narración fluida con lo que se está planteando? Entonces, el recurso de la fotografía ha sido empleado por varios. Por ejemplo, Augusto Moras es un mexicano que está trabajando ahorita fuertemente el tema de cómic y periodismo también. Y ese relato precisamente es el caso de los desaparecidos perdón. De los 43. De los 43. Sí. Uh-huh. Entonces, pero tiene, es que no sé si alcancen a ver bien, o sea, incluso dentro de la misma fotografía hace ilustración. Entonces, hace como la fusión de técnicas. Fotografía, dibujo dentro de la fotografía, ¿cierto? Hay algunos que hacen collage dentro de algunas páginas. Es como los recursos gráficos que podemos tener a disposición nos permiten narrar eso que queremos narrar. Y es lo que uno tiene que en determinado momento tomar las decisiones de esto le estorba al relato o le aporta al relato. Lo que sea, puede ser un fragmento, una frase, una fuente, un dato, o puede ser un recurso gráfico, información de archivo, fotografías, otros relatos visuales que puedan estar ahí aunados, por ejemplo, no sé, texturas. Hay personas que hacen cómic, por ejemplo, con tejido y hacen la narración, pero ese tejido le aporta o no a la narración, ¿cierto? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de las mujeres de Sonsón, de las tejedoras de Sonsón, y voy a hacer un relato de narrativa gráfica, ¿cómo no voy a incluir un tema de texturas ahí o de tejido para hablar de también el valor que tiene para ellas esa información? Entonces, los recursos gráficos que le aportan a la historia y a la construcción general, que realmente sí van a aportar en ese relato. Yo quiero hacer un énfasis ahí, que es muy importante con lo que pregunta Alfonso y lo que ya está diciendo Lina, y que me sirve para cerrar este ejemplo. Y es, no solo son los recursos gráficos, son importantes y es muy fácil cuando estamos pensando en cómic, pensar en imágenes. Pero a lo que Lina está apuntando es a decirles que todos los recursos investigativos, todo el acervo documental que ustedes puedan recoger en una investigación, tienen utilidad para la construcción del relato desde lo visual. Para poner un ejemplo, pues con cada uno de estos, por ejemplo, Los años de Allende reconstruye los últimos 300 días del gobierno de Allende y del golpe, y se construye a través de una investigación de archivo. Es la investigación de archivo la que termina alimentando la expresión visual. Eso es para ya empezar a entrar en esos detalles de la investigación que le van a dar posibilidades a la forma del formato cómic que ustedes están montando. Barbarie, de Jesús Cosío, en Perú, habla sobre la violencia en los años 80, estos conflictos con Sendero Luminoso y esta arremetida casi paramilitar del gobierno para con las comunidades, sobre todo indígenas. Y él reconstruye sobre todo eso, la violencia estatal, y la reconstruye a partir de investigación de archivo, entrevistas y fotografías de archivo.
Todos esos materiales aparecen dentro del libro, expresados a veces en texto, a veces en imagen dibujada, a veces en fotografía del mismo archivo o la misma fotografía, como pasa en el caso del fotógrafo, y a dónde nos llevan. Para pasar ya como en esa lógica, para pasar rápidamente Juan en Gonzalo Colombia. alzó la mano, creo que quiere comentar algo. Por favor. Bueno, porfa, cuéntanos. No, que la idea nuestra es precisamente hacer como esas fusiones que a mí me parecen muy bonitas y que pueden tener incluso la estética como del collage, incorporar todos esos elementos que ustedes están diciendo y que Carlos Mario ya lo está trabajando con los muchachos, es solicitar eso, los archivos fotográficos, sí, como todas las referencias para armar una cosa. Uno podría hablar que eso es un relato híbrido, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí. Una pregunta mía, Pablo Lina, de Carlos Mario. Sí, Carlos. Hasta ahora nosotros tenemos, pues, los estudiantes del equipo de trabajo de reportería para este cómic, tienen una entrevista larga donde el personaje nos revela muchos episodios de su vida, ¿es cierto? Cómo se hizo emprendedor, por ejemplo, a través de los fracasos en el deporte del béisbol, eso lo formó muchísimo. Tenemos esa entrevista, tenemos también un recuento documental de lo que es la empresa y los productos alimenticios que fabrica, ¿no? Sin gluten, pues, y sin sodio, ¿no? Que es como lo esencial. Y el personaje también nos está recolectando una serie de fotografías de sus actividades, pues, sobre todo en el deporte, y vamos a ir a la empresa. Está planeado ir, pues, cuando se pueda. Él está resolviendo asuntos como de bioseguridad, me dijo. Entonces yo les quería preguntar, esos 3 insumos que tenemos, una entrevista más o menos larga, periodística, de preguntas y respuestas, una noticia documental donde hacemos como un estado del arte de lo que se ha publicado sobre la empresa Alimentos Kasai, y las fotografías como personales del personaje. Esos 3 insumos sirven, ¿y qué más necesitaríamos? Claro que sí, no, pues Carlos Mario, ese es el insumo básico. No sé si quieres, entremos, digamos, al proceso de construcción para que veamos ahí también como que otros elementos pueden tener. Pero, digamos, aquí para responder rápidamente tu pregunta, los insumos del periodismo básico son los insumos que se necesitan para la construcción de un relato, llámese crónica, llámese reportaje, llámese periodismo o cómic periodístico, ¿cierto? Vas a necesitar una investigación de datos, de fuentes, nos dices que tienes pues como una construcción de noticia. Una entrevista es fundamental para poder conocer la voz también de esa fuente, no solo la voz, como la caracterización que tiene, cómo es esta persona, todo lo que se investiga, digamos, para poder construir una crónica, qué gestos asociados hay, cómo habla, si es pausado o no, si tiene algún gesto brusco o no, en qué ambiente está cuando da esta entrevista. Toda esa es una información que va a servir para construir el relato. Y las fotografías o todo el material de archivo, pues obviamente es fundamental, no solo para la construcción del relato, sino como referencia gráfica. Pero, digamos, a veces uno no se debe confiar, y Pablo ahorita nos contará más desde el tema de la imagen, solo en las referencias fotográficas, porque hay unos asuntos a la hora de construir que no necesariamente es el ángulo en la que lo necesitas, entonces tal vez verlo y tener la entrevista grabada te puede dar un poquito más de perspectiva para hacer esa construcción del relato, del dibujo, del personaje, de los lugares, por ejemplo. Entonces, bueno, ahorita vamos a entrar precisamente en un punto que es pensar en imágenes, y creo que ahí hay otros elementos. Bueno, para cerrar aquí, pues estos eran unos ejemplos de Colombia. Hablamos ahorita del de Vorágine.com también, que aquí está. Es el de Latillo. El de Latillo, está la entrevista Yo Saco, que está publicada en el sitio web de Altais Comics, también es una recomendación para que la lean. Fusiona el tema del cómic y periodismo, y una publicación que salió el año pasado sobre Galán, la crónica de otra muerte anunciada, de Intermedio Editores. Bueno. En esa lógica, pues, de lo que vienen preguntando, esta frase es importante. O sea, este es un lenguaje que permite dar forma a cualquier cosa. Eso debemos entenderlo en contexto. Cuando hablamos de cualquier cosa, no es que
vamos a inventarnos un relato periodístico, no, vamos a usar las posibilidades que tiene el lenguaje del cómic para expresar un relato periodístico que tenga un poder centrado en lo visual, en la estructuración de lo visual, pero ya vamos a entrar a hablar de que parte de lo realmente rico del lenguaje del cómic no es tanto la secuencialización de imágenes, sino la superposición de tiempos. Y aquí estoy hablando de los tiempos verbales, por ejemplo, pero también de los tiempos cronológicos. En una página de cómic, en una sola página de cómic, podemos poner pasado, presente y futuro a conversar en una sola imagen, cosa que lenguajes también tratan de hacerlo, pero es el lenguaje del cómic el que lo logra con mayor facilidad y potencia. Literalmente con la imagen, en este lenguaje podemos poner a viajar a un personaje por su pasado y hacerlo visual y enganchador para la